Buenas tardes a todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante. Es con la doctora Luz Marina Cano. Ella es médica cirujana general, tiene una maestría en cuidados paliativos. Ella viene a acompañarnos hoy y a desmentir muchos mitos que tenemos sobre los cuidados paliativos. Cada que nos remiten a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nosotros mismos nos remiten para cuidados paliativos, tenemos mucho susto. Esa palabra nos ahuyenta por completo. Perdón, ¿me están escuchando? Porque me escriben acá. Doctora, ¿me escucha? Sí. Yo sí te escucho. Ok, ok, ya. Acá alguien me escribió que no. Bueno, entonces les decía eso, tenemos muchos mitos sobre esto. Entonces hoy vamos a tener una dinámica diferente a todos los webinars que hemos tenido. Entonces hoy vamos a poder interactuar con la doctora. Por favor, si quieren, levanten la mano para ir dándole la palabra, para que en todas las dudas que tengan hoy podemos hablarla con ella. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos hoy acá. Hoy somos pacientes con distrofia muscular, la mayoría son Duchenne, tenemos otros tipos de distrofia. Esto es una enfermedad degenerativa, ataca todos los músculos del cuerpo y pues no es fácil el proceso. Yo soy mamá de un chico con distrofia muscular, ya pasé por todo esto, también tuve mis miedos, mis sustos. Entonces, doctora, bienvenida a nuestra fundación. Nancy, antes que nada, profunda gratitud por, por invitarme, por considerar que lo poco que yo sé puede aportarles un montón a esto que tiene que ver con los miedos, no solo a la muerte misma, sino el primer gran miedo que es cuando me dicen te remitimos a cuidado paliativo. Entonces, creo que es un espacio muy importante eh, porque cambiamos la dinámica, porque, porque yo quiero escucharlos, porque yo perfectamente podría darles una conferencia de 2 horas de lo que son los cuidados paliativos y ustedes entenderían conceptualmente qué son. Entenderían que sí hay una ley que nos ampara, que garantiza que los pacientes tengan lo que necesitan al final de la vida, pero ahí pararía. Y lo que necesitamos es empezar a escucharlos alrededor de esos miedos que tienen con cuidado paliativo y probablemente su miedo más grande y es la muerte de su ser querido, de su hijo, de su hija, que es próxima y que debemos de empezarla a ver con esa proximidad. Entonces, profunda gratitud, por eso no vamos a montar una presentación, por eso consideren aquí un espacio seguro en el que ustedes pueden, en la libertad de su sentir, expresar su historia, expresar su miedo, su ansiedad, em, porque si no lo soltamos, em, pues probablemente podemos caer en un proceso de negación y de arraigo y de apego que es contraproducente para todos. Entonces vamos a tener una conversación, eh, sean libres, eh, y en ese sentido, pues, oye, yo eh, hago un montón de cosas más que ser paliativista, pero estoy en un campo en el que tiene que ver con la calidad de vida. Por ende, la calidad de vida al final de la vida. La calidad de vida
no es lo mismo para todos. Y cuando uno es cuidador o mamá de una enfermedad huérfana, no hay calidad de vida, porque todo gira alrededor de mi hijo o de mi hija. Y llega un momento en el que yo como mamá o como papá me claudico. Es decir, emocionalmente me sobrepasan, me, me empieza como una olla a presión todos estos sentimientos que en algún momento estallan. Entonces, pues, Nancy, yo quisiera escuchar tu historia. Bueno, claro que sí. Yo creo que tal vez de los que están conectados muchos la conocen, tal vez los otros no. Mi hijo, precisamente ahorita el 2 de junio cumpliría 29 años. Él fue diagnosticado desde los 6 años con distrofia muscular de Duchenne. Al igual que todos, pues fue un proceso largo, difícil, con una debilidad que se empezó a presentar desde sus 5 añitos. Y mi hijo fallece hace 4 años, en 2000 en plena pandemia fallece él. Eh, pero lo que yo te comentaba al principio, nosotros nos enviaron, recién inició el 2020, nos enviaron para cuidados paliativos. Y pues esto uno lo toma muy mal, ¿sí? El no saber, qué es lo que te quiero preguntar ahorita, ¿qué significa cuidados paliativos? ¿Qué significa cuando a mí, a Nancy la envían para cuidados paliativos, ¿sí? Porque nos da tanto temor esa palabra. Obviamente a mí me llenó de mucho temor, de mucho susto, no quería ir, bueno. eh, Me encontré con un doctor maravilloso en Pereira. En Pereira me encontré con el doctor Damián Forero, un doctor maravilloso también. Nos guió mucho, nos ayudó muchísimo y pues hay muchas dudas se fueron despejando. Pero sí, inicialmente no sabíamos qué era. Eso sonaba terrible, o sea, sonaba terrible, como ya estamos en las últimas y pues, bueno, eso por una parte. Lo otro, por otra parte, es ese mito que le tenemos a la muerte, ¿no? Todos le tenemos ese gran temor a lo único que tenemos fijo en la vida. Sí, eso es un gran mito que ojalá pudiéramos aprender a manejarlo un poquito más, pero sí le tenemos muchísimo miedo a eso. Entonces, doctora, para iniciar, mi gran pregunta es hoy, ¿qué es cuidados paliativos? Pues miren, los cuidados paliativos, eh, quiero que se quiten primero de la cabeza que es irte a morir a la casa. No son me lo desahuciar. Los cuidados paliativos son un sistema de cuidado y de cuidado que debo hacer al paciente o la paciente y a la familia. Ese cuidado no solamente es control de síntomas, sino control, y yo no quiero sonar de control a dominancia, sino poder controlar los síntomas, solo los físicos, los espirituales, los psicosociales. Por eso es que el cuidado paliativo lo hacemos en equipo. Es decir, es un sistema de cuidado en equipo cuando nos enfrentamos a una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que no tiene cura y que llega a un momento que es el punto de no retorno en el que la ciencia ya no puede tener más elementos para controlar los síntomas de la enfermedad. Entonces entramos al periodo de cuidado paliativo. El cuidado paliativo, paliar significa cobijar.
Por eso acompañamos y acobijamos en equipo, porque entendemos que no estamos en una cultura que nos enseñe que la muerte es natural. Puede que haya algo chiquito en nuestra cabeza nos diga, sí, nos vamos a morir y de algo nos vamos a morir. Pero vivimos en una cultura que niega la muerte. Vivimos en una cultura en la que tenemos son experiencias de vida arraigadas. Tenemos una cultura que nos enseña que primero se mueren los papás. eh, en una cultura en que creemos que los niños no merecen morir, pero la realidad no la podemos cambiar. Todos los seres humanos nos vamos a paliar en algún momento de la vida, con o sin enfermedad, o sea, ya sea porque tengamos una enfermedad o porque en la vejez vamos a entrar en proceso de paliación. Cuando a mí me dicen cuidado paliativo, no significa que estoy en inminencia de muerte. El cuidado paliativo lo que me permite es trabajar con el paciente y con la familia, porque el paciente todavía está vivo. No le puedo devolver su estado de bienestar, porque la enfermedad va a progresar y va a progresar, y tú lo sabrás, de una manera progresiva y tórpida. Y cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, el problema viene cuando ya no se puede controlar la caja torácica ni el proceso de tragar, porque hasta 1 centímetro de saliva puede producir broncoaspiración y puede complicar completamente el cuadro clínico hasta un proceso de insuficiencia respiratoria. Pero hay un montón de cosas que hacemos en cuidado paliativo. Por eso es un sistema de cuidado, porque mientras exista la vida, podemos en equipo, uno, entender que tenemos un hijo o una hija cuya vida es corta y no podemos hacer nada para cambiar. No nos podemos arraigar a tener a un hijo o una hija en una cama sin calidad de vida, porque ahí la calidad de vida no es tener una cama limpia y un cuerpo limpio y una habitación que huela rico. Eso tiene que ver con la dignidad humana, con la dignificación del cuerpo. Pero tenemos que aprender a soltar, a dejar ir, a permitir el proceso natural. Y el proceso natural es que la vida de ellos y ellas es corta. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar que no está en inminencia de muerte y aprovechar la vida aquí y ahora con mi hijo, con mi hija, y acompañarlo en ese proceso y entender que cuando entre en la fase de deterioro progresivo, que debo dejar ir, que ya cumplió su ciclo
que hicieron ustedes lo que estuvo en sus manos, que su vida cambió completamente porque l- su vida se estructuró alrededor de su hijo o de su hija, o se está estructurando alrededor de su hijo y de su hija, y se le olvidó que usted es un humano, una humana, que tenía o no tenía una profesión, un trabajo, unos sueños, unas metas, más hijos, un esposo, una esposa, una vida matrimonial. Todo eso se olvida. Cuando nosotros acompañamos en cuidado paliativo y empezamos a entender que la vida es aquí y ahora y disfrutar aquí y ahora, puedo yo empezar a pensar en una vida sin mi hijo o sin mi hija. Y eso se llama duelo anticipado. Entonces, el cuidado paliativo es un sistema de acompañamiento, es un sistema de estrategias paliativas para controlar los síntomas al final de la vida, pero también para aliviar el sufrimiento. Aquí es importante algo: los cuidados paliativos no alargan la vida y no acortan la vida. Y aquí viene el gran tabú. Cuidado paliativo no significa me lo van a matar. Me le van a practicar la eutanasia. No lo es. Y ya ahorita hablaremos de por qué no es eutanasia. Colombia tiene una ley que es la 1733, la Consuelo de Saavedra. Pero en general, todos los países que tienen servicios de cuidado paliativo, que lastimosamente solo es el 42% a nivel mundial, la ley para nuestro país obliga al prestador de salud a tener un equipo interdisciplinar que acompañe el binomio paciente-familia al final de la vida. Es decir, me garantice el buen morir. Es importante saber que tenemos ese derecho, el derecho a la muerte digna. Entonces, esa es la definición de los cuidados paliativos. Muchas gracias, doctora. Sí, definitivamente ese derecho a morir dignamente eh, es algo que debemos entender y que gracias a Dios tenemos acá. O sea, no Mm. solo lo viví con mi hijo, lo viví con mi mamá también hace un año y tuvimos todo ese proceso y todo ese acompañamiento, lo cual lo agradezco porque fue más llevadero, fue muy llevadero el tema de lo mal, por lo menos en el caso de mi mamá, de lo mal que estaba, fue muy llevadero, nos sirvió muchísimo. Sí, fue una muerte digna. Entonces, sí, gracias a los paliativistas tenemos que agradecer esto. Entonces, no sé si los papitos tengo, los chicos, no sé quiénes estén, todos los que están conectados, si tienen dudas, preguntas, acá está la doctora que con mucho cariño les quiere responder absolutamente todo. Si quieren pueden levantar su manito o nos escriben por el chat. Vamos a ver. Pero queremos escucharlos. Ujú. Aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Este es un espacio seguro para ustedes, para que puedan resolver sus dudas, poner aquí sus miedos. Mientras alguien se atreva a levantar la manito, yo les adelanto lo de la eutanasia.
La eutanasia es un procedimiento que para Colombia es un derecho como un mecanismo de muerte digna, pero la eutanasia es un procedimiento que solicita el, la- el paciente o la paciente en uso de sus facultades mentales. No necesita uno para este país estar en inminencia de muerte. Entonces eso no quiere decir que cada persona que diga yo quiero la eutanasia, al otro día se la hacen. No. Cuando uno solicita la eutanasia como un proceso voluntario, se debe conformar por parte del prestador de salud un comité de muerte digna. Ese comité de muerte digna valora la historia clínica, se hace una valoración psicológica, una valoración psiquiátrica, una valoración ética para considerar si el paciente o la paciente cumple los requisitos para ejecutar la eutanasia. Por eso el cuidado paliativo no es la eutanasia. Dentro de las estrategias paliativas no está la eutanasia. Nosotros no le inducimos a los pacientes que soliciten la eutanasia. Como es un derecho amparado por la Constitución, son los pacientes los que solicitan en uso de sus facultades. Colombia no tiene eutanasia subrogada, es decir, que otra persona pueda pedir la eutanasia por otra persona. Por ende, nosotros no hacemos eso. Doctora, o sea que si yo tengo una persona en estado inconsciente, yo no puedo pedir la eutanasia para esa persona, No, ¿no? Mm, Bueno, qué bueno saber todas esas cositas. Doctora, me están llegando muchas preguntas por Facebook, entonces pues te las voy a transmitir por acá. dale. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo puede ayudar los cuidados paliativos si aún no estamos en una etapa terminal? Porque el cuidado paliativo te va a permitir disfrutar el día a día. El cuidado paliativo se hace todos los días. Te va a permitir entender en familia que hoy es un maravilloso día para disfrutar, porque no solamente es lo médico, que yo como médico yo controlo los síntomas físicos, pero el equipo de psicología, de psiquiatría y de trabajo social me permite saber, uno, cómo manejar a mi paciente desde el punto de vista de la terapia física que es necesaria, la terapia de mantenimiento, la terapia ocupacional. Me permite abrir los momentos en familia y aparte eso me permite a través también de psicología o de asesoría espiritual o religiosa, abrir los espacios de esos miedos y esas ansiedades. Sí, listo, Hay doctora. muchas cosas que hacemos desde terapia ocupacional con la familia. Aquí hay un proceso de integración a la familia. Bueno, yo creo que esto nos queda muy claro. Le queda claro a la persona que nos preguntó. Bueno, acá tenemos otras preguntitas. ¿Qué tipo de ayuda emocional y espiritual ofrecen los cuidados paliativos? Mira, ayuda desde lo emocional y síntomas mentales, lo hace el equipo de psicología y psiquiatría y es valorar el vínculo que tienes con tu hijo y con tu hija, porque hay que elaborar el proceso del desapego. Aquí hay algo y es creer que me pertenece, que es mío o es mía y que no me la pueden quitar o no me lo pueden quitar. El proceso de psicología y de
o de psiquiatría me permite empezar a modular esos sentimientos, especialmente de culpa, de creer que yo no voy a hacer todo lo, todo lo posible y me voy a quedar con culpa, remordimiento, pude haber hecho esto, pude haber consultado a otro médico, pude haber intentado otra terapia. Desde lo religioso a lo espiritual, esto es fundamental. Miren, los sistemas de valores y creencias son individuales y son de la familia. Sistemas de valores y creencias tienen que ver con en lo que yo creo, si practico una religión, si practico una filosofía, una corriente de pensamiento, y eso tiene una unión estrecha con mi percepción de muerte. Yo, como paliativista y mi equipo, tienen una primer función y es entender el sistema de valores y creencias de los pacientes y la familia, porque ahí hay una percepción de muerte y de enfermedad. Yo no puedo creer que por defecto, por ejemplo, aquí en Colombia, que es un país laico, pues yo puedo creer en lo que yo quiera. Yo no puedo creer, poner por encima y creer que porque Colombia es el país del Sagrado Rostro o de la Virgen de Chiquinquirá, que todos tienen ese mismo pensamiento o esa misma fe. Y yo no puedo colocar mi sistema, el mío, por encima del de ustedes. La comprensión del sistema de valores y creencias es la puerta de entrada a desarrollar confianza mutua, porque yo no les voy a imponer una creencia. Al contrario, yo debo comprender sus creencias porque allí está vinculado lo que ustedes piensan de la muerte y lo que piensan de la enfermedad. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá tenemos un comentario por este chat del señor Carlos Henao. Dice, definitivamente los cuidados paliativos preparan al paciente para un buen morir y no para evitar morir. Y nos hace una pregunta. Dice, ¿la objeción de conciencia limita o puede evitar la práctica de la eutanasia? No, porque la solicitud de eutanasia se la que yo solicito yo en mis facultades, se la entrego a mi médico tratante y la tramito ante el prestador. Y yo como médico que recibe, puede que yo no sea el tratante, pero recibí la solicitud de eutanasia, yo puedo hacer objeción de conciencia. Pero la objeción de conciencia, uno, no es que yo diga, yo soy objetor de conciencia. No, no. Doctora, Es perdón, que, la interrumpo. ¿Qué es objeción de conciencia que me están acá preguntando ok, rápido? la objeción de conciencia es decir, no lo hago porque el código de medicina dice que yo no voy a atentar contra la vida de un individuo. Entonces yo digo, no, no lo hago. El que recibe la solicitud puede decir, no lo hago, pero tiene que ir a una notaría y hacer un documento en donde hace objeción de conciencia y lo deja en la historia clínica. Pero por ley, cuando se conforma el comité de muerte digna, un obligatorio es que ningún de los que están conformando ese comité puede ser objetor de conciencia. Gracias, doctora. Bueno, tengo muchas preguntas. Listo, acá dice, ¿quién decide cuándo se inicia el cuidado paliativo? ¿Es una decisión médica o familiar? Médica. Es una decisión médica
porque nosotros tenemos unos parámetros de evaluación clínica para determinar cuándo ya una enfermedad llega a un punto en el que los medicamentos no funcionan y ya las intervenciones tampoco funcionan y no podemos caer en la línea de la obstinación terapéutica o lo que significa la obstinación es que yo haga maniobras y haga maniobras y haga intervenciones que yo como médico sé que no le van a funcionar, pero sí distorsionan las expectativas de la familia del paciente. Gracias. Acá tenemos, buenas tardes. Hice parte de un grupo interdisciplinario de cuidados paliativos. Soy terapeuta física y es muy valioso ver cómo los familiares logran sobrellevar esta situación en un momento tan doloroso. Espérame que qué pena, pero se me salió de acá. Ya te termino de leer. Mm, se me sale. Mm, sí, qué pena. En un momento tan doloroso, pero que con la ayuda del equipo aceptan y logran manejar todas las emociones que esto conlleva. Es muy bonito de verdad que tenemos mucho apoyo y todos los profesionales que se suman a esto. Se suman Además, muchísimos porque profesionales. estamos para eso, o sea, nosotros no juzgamos los sentimientos, los pensamientos, porque somos humanos, y no somos tan diferentes. Somos muy parecidos, somos iguales en términos de emociones. Y lo que permite el acompañamiento del cuidado paliativo es abrirle a ustedes esos espacios precisamente para que coloquen los miedos sobre la mesa y que podamos saber qué es lo que tenemos que empezar a trabajar en equipo desde lo psicosocial, desde lo espiritual, desde todos los aspectos. Es que esto es un equipo de No, más o menos 10 personas que le permiten a uno comprender esa realidad que a veces no queremos ver. así es. Bueno, tengo que otra preguntita. Dice, ¿se puede recibir cuidado paliativo en casa o solo en los hospitales? El cuidado paliativo realmente se hace en casa porque digamos que el cuidado paliativo institucionalizado tiene pues unos limitantes importantes que tienen que ver con el tiempo que el médico o la médica le puede dedicar al paciente y la familia, lo mismo con todo el equipo, pues hay más pacientes, hay menos oportunidad de estar en familia por el tema de que no, a veces las visitas son restringidas. em, a veces la información, pueden decir, no, yo doy información a las 11 de la mañana y solamente se lo doy a una persona. Cuando nosotros entramos a la casa, que lo digo con profundo amor, yo hago paliativo en casa, yo no hago paliativo en institución, porque no hay nada como estar en mi hábitat, en mi habitación, así tenga yo una cama especial, así yo estoy en mi casa, estoy en mi hábitat, mi familia me puede visitar, puedo hacer muchas cosas en familia. eh, pero también cuando llega el estado crítico o se complica el paciente, pues también se puede decidir que los últimos momentos sean en hospital. Eh, pero, pero el cuidado paliativo se hace en casa y para mí es un privilegio que una familia me abra la puerta de un lugar que es privado y sagrado, que es la casa. Eso es cierto, y me como, a mí también me parece mucho mejor que ellos estén en su casita y los médicos de verdad puedan acercarse a ellos. Es el espacio de ellos donde está lo que a ellos les gusta.
Entonces creo que sí se puede tener una mejor relación. Ahí, bueno, tenemos acá. Em, Dice la señora de Yanira Trujillo, dice, buenas tardes, mi niño tiene 13 añitos y su enfermedad es una distrofia muscular congénita tipo 1A. Está en cuidados paliativos, pero en las últimas semanas ha estado muy enfermito, por lo que solo está funcionando un pulmón y es oxígeno dependiente. Y me habla de fin de vida y nos enviaron a terapia familiar y preparación de duelo, pero mi niño, espérame que no entendí acá. Em, Bueno, lo mandaron a él y al otro hermanito. Ha estado muy triste. ¿Cuál será la mejor manera de explicarle? Pues la mamá pregunta cómo explicarle a su hermanito. Lo que le entiendo acá es cómo explicarle a su hermanito y a su hijo, porque están en esta terapia, su hermanito menor. Creo que es importante el acompañamiento por psicología para primero preguntarle al niño qué entiende por su enfermedad Ujú. y empezar a tener conversaciones con él acerca de cómo cree que progresa la enfermedad. Pero eso es importante hacerlo con psicología. Sí, Es toca que estar cierto que acompañados. es cierto que los niños tienen una percepción de muerte diferente a la nuestra. Yo no soy paliativista de niños, porque yo creo que para eso existen los pediatras paliativistas o hay paliativistas generales que lo hacen. Pero he aprendido que los niños no racionalizan la muerte. Ellos tienen una visión diferente, mucho más amorosa, mucho más compasiva y podríamos aprender mucho los adultos de la percepción que ellos tienen de muerte. Es que los adultos nos ponemos un montón de racios, de imaginarios y lo queremos racionalizar y encajar y terminamos es teniendo miedo y ansiedad ante la muerte. Entonces, es mejor que sean acompañados por un psicólogo. Perfecto, doctora. Sí, sí, bueno, acá tenemos a la señora Ingrid Timón, dice, mi hijo lo mandaron a cuidados paliativos y la doctora lo único que me dijo fue para qué lo mandaron conmigo. ¿Qué quiere que yo haga por su hijo? La verdad, nunca más lo llevé hasta ahorita que volvieron a enviar. Lo voy a llevar a otro lado porque no me gustó en la forma en que la doctora se refirió a mi bebé. Y la verdad es que me hablan de cuidados paliativos y me da mucho miedo esa palabra. Ahí hay dos cosas. Uno, pido disculpas por la persona que te dijo eso. Lastimosamente es el gran porcentaje de mis colegas que no sabemos decir las cosas y les hablamos a veces a ustedes con palabras técnicas que no entienden. Eso no es compasión, eso no es amor, no es misericordia, no es entender que ustedes están sufriendo. Tienes toda la razón de no volver con ese o esa profesional. Pero si tu hijo o tu hija está ya en el proceso de cuidado paliativo, sí es necesario que lo empieces a llevar, porque sí es necesario que empiecen a trabajar todo el proceso de el duelo anticipado, que se puedan controlar, controlar lo que se puede controlar en términos de síntomas, pero que te permitan a ti comprender la proximidad de la muerte. Y cuando yo hablo de proximidad, no es una semana, 2 semanas, 3 meses. Es que su tiempo es mucho menor al nuestro. Sí, doctora. Doctora, gracias. Y sí, eso hay veces nos pasa. No siempre hay ese feeling con los doctores, ni de pronto los doctores tienen ese tacto que todos quisiéramos que tuvieran.
Para nosotros Es, es, como papá es delicado y pues obviamente los entiendo también porque muchos doctores que están muy ocupados tienen muchas cosas y pues se les olvida como esa, lo que tú decías, esa compasión con la persona que acaba de llegar. Entonces, pero podemos tener muchas actividades y podemos tener una agenda congestionada, pero, pero no tenemos derecho a maltratar al paciente y a la familia. Es que cierto, ya la enfermedad los está maltratando mucho, les está produciendo mucho sufrimiento. Yo no puedo ser abono a ese sufrimiento. Eh, sí, lastimosamente, a veces se pierde el razonamiento moral, y no les dedicamos el tiempo y no les dedicamos las palabras, no les dedicamos un espacio adecuado para hablar. Em, y lastimosamente hay profesionales que dan de lo que tienen en el corazón. así es. Bueno, tenemos acá un comentario del señor Elkin Darío Franco. Saludos desde Medellín. Desde la disciplina de musicoterapia, también nos sumamos al equipo interdisciplinario para acompañar este proceso. Fantástico. Miren, es que no es solamente ciencias de la salud. Ujú, Cuando hablamos, por ejemplo, de terapia ocupacional, nos vamos a otras ramas que son muy importantes, no solamente para hacer actividades en familia, sino pues porque también le permiten a los pacientes estar ocupados y que de alguna manera no pierdan los movimientos. El arte, la música, en algunos casos el baile, la lectura, la poesía, todos esos aspectos se pueden integrar a los cuidados paliativos, para, no solamente para el paciente, sino también para la familia, porque ahí se puede expresar los sentimientos, los saco, porque finalmente también parte de lo que debemos hacer es permitirle a esos papás que saquen esos, esos pensamientos limitantes, ese miedo, esa ansiedad, y si no lo quieren decir en palabras, pues que lo puedan expresar a través del arte. Y para el paciente también es muy importante la musicoterapia, la arteterapia, eh, porque pues, son elementos de terapia ocupacional. ok. Pero sí, todo esto es lo que estamos diciendo desde el principio, es un conjunto de cosas. Y de verdad yo espero que hoy les esté sirviendo muchísimo y les esté dejando muy claro qué es cuidados paliativos. De verdad que es lo mismo con el estigma de la psicología, ¿sí? Eso va muy de la mano. Nos envían al psicólogo y no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. Entonces, Yo creo que como humana es súper sano tener un terapeuta. ujú, total. Es sano, porque es que nosotros a veces tenemos vidas y creemos que somos un vaso que se va llenando y se va llenando y se va llenando y que yo puedo echar y que yo puedo echar y porque a veces mi cuerpo no produce síntomas, porque es tan benevolente que y yo voy echando y yo voy echando y eso se va convirtiendo en una olla a presión y un día estallo. El tener un terapeuta es fabuloso porque es que pues voy a hablar, a poner sobre la mesa mis miedos, mis ansiedades, me va a escuchar sin juzgarme y me va a ayudar a entender mejor qué es lo que estoy sintiendo y me va a dar estrategias de afrontamiento en todo sentido. Y aquí es muy importante las estrategias de afrontamiento. Aquí hay, que no sé, alguien decía que le tenía miedo a los cuidados paliativos, a la palabra cuidado paliativo, y Ujú. yo quisiera saber qué se imagina
con ese miedo, que, ¿qué imagen le pone en la cabeza? Es doña Ingrid la que nos escribió esto. Si doña Ingrid quiere escribirnos lo que la doctora pregunta, ¿qué piensa apenas le hablan de cuidados paliativos? Que dice que le Sí, da es eso, doctora, y definitivamente sí ir a terapia y más hoy en día es como ir, uno a descargar para poder volver y seguir adelante. ¿Sí? Esto de ser uno cuidador es bastante abrumador. Ujú. Se olvida uno de uno mismo, ¿sí? Nosotros como personas pasamos a un segundo plano y nos dedicamos en cuerpo y alma a nuestros hijos, a nuestro familiar que está enfermo y nosotros nos quedamos a un lado y pues no debería ser así porque yo siempre lo dije, si yo estoy bien, puedo ofrecerle una calidad de vida a mi hijo, si yo no estoy bien, pues es difícil que yo lo pueda cuidar también a él. Entonces sí, es una invitación a que todas las mamitas, los papitos, todos los cuidadores piensen en ellos mismos. Mira, esto que estás diciendo es súper importante porque habla de la calidad de vida del cuidador. Em, el cuidador, esto es como un celular, ¿sí? Para que el celular funcione, tiene que tener carga. Y si 10 personas me piden el celular prestado, pues le van a agotar la carga. Y pues va a llegar un momento en el que ya no hay carga y el celular se apaga. Y entonces tengo que conectarlo a la fuente de energía. Pasa lo mismo con nosotros. Yo sé que ustedes están en cuerpo y alma con su hijo o su hija, pero son humanos por encima de todo y son humanos que tienen que dormir bien. La higiene del sueño es muy importante. Tienen que alimentarse muy bien, tienen que hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental, uno, porque me modula el estado de ánimo y porque el ejercicio puede ser una forma de descargar emocionalmente. Hay otras cosas que pueden hacer como el mindfulness, la atención plena, el yoga, que les permite a ustedes cuidarse de ustedes mismos, porque hay algo que se llama la fatiga del cuidador. Y la fatiga del cuidador tiene que ver cuando ya mis emociones me rebasaron y entonces hice una crisis de ansiedad, pero esa crisis de ansiedad y si soy mujer, eso debuta con fibromialgia y entonces o debuta con hipertensión arterial o empiezo a ganar peso, se me suben los triglicéridos y a veces termino más enfermo o enferma que el paciente. Pero resulta que cuando no cuidan de ustedes mismos y de sus esferas de calidad de vida, cuando muere su hijo o su hija, se quedan en un estado como en un limbo, porque miran a su alrededor y dicen, bueno, y el trabajo, no tengo, y mis amigos, ¿dónde están? Eh, y mi familia, ¿dónde está? Y mis sueños, y volver a empezar allí desde el duelo es difícil. Por eso hay que cuidar de la vida de uno, es la primera responsabilidad. Uno tiene que llenarse de energía eh, y parte de lo que hacemos en cuidado paliativo es enseñarles a cuidarse de sí mismos y que a través del duelo anticipado
puedan empezar el proceso de desapego y que puedan empezar a estructurar la vida sin su hijo o sin su hija. Sí, doctora, tiene toda la razón y de verdad que nos dejamos en segundo plano. Y no es que suene duro de pronto porque ya pasé por esto, sino que sí tenemos que prepararnos un poquito. Lo que tú dices es muy cierto. Cuando ellos ya no están, quedamos como que ya, uno no, ni nos conocemos nosotros mismos, ni sabemos qué nos gusta. A mí alguien me preguntaba muy recién, eh, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Yo no sé. No sé, mi hobby era ver series con mi hijo y ese era el hobby de él y era el mío, ¿sí? Entonces sí pasamos a un segundo plano. Entonces, Pasan a un segundo plano y total, a veces, por eso, por ejemplo, en el proceso del duelo, la expresión con el arte, con la literatura, con la poesía, es importante porque ahí salen grandes pasiones. exacto. Aquí hay alguien que estaba hablando de que su niño tenía 12 años y que ya se iba a morir. Sí, doctora, acá la tengo, creo que acá lo tengo, espera. Bueno, tengo esta acá en este momento, doctora. Yo en este momento sufro de depresión muy fuerte, lloro mucho por ver a mi hijo tan enfermo, pero a veces siento que el dolor no para y duele cada día más. Y ahora que cuidados paliativos me hablan de fin de vida, no duermo, no como. Y soy fuerte por mis niños, pero siento que cuando mi niño no esté, no podré seguir. Ok, yo te entiendo que crees que no vas a poder seguir, pero asumo que tienes más hijos, porque dices a mis niños. ¿M? Esos retoños van a necesitar una mamá. Créeme que los niños se dan cuenta cuando son un segundo plano, cuando hay un niño que tiene toda la atención porque tiene una enfermedad. Y puede que hoy no digan nada, pero cuando crezcan van a decir, es que tú me dejaste por cuidar a mi hermano. Y creo que los hijos, lo- el amor por los hijos es igual, que el vínculo sea diferente, pero el amor por los hijos es igual. Y cuando se muera tu hijo, tus otros retoños van a necesitar de mamá. S- Entiendo por lo que estás manifestando que si estás en depresión y es necesario que te acompañe psicología porque eh, el hecho de no dormir y no comer por más de 3 meses, pues ya constituye un estado de depresión y tú necesitas empezar a resolver estas ansiedades alrededor de la muerte de tu hijo, porque creo que tienes que empezar a, a romper el cordón umbilical para poderlo dejar ir cuando sea el momento, porque no puedes, tú no le, por más que tú quieras cuidarlo y tenerlo bajo tu ala, tú no vas a evitar la muerte de tu hijo. Va a fallecer y merece fallecer dentro de el amor de la familia. Además, aquí hay algo muy importante que no hacemos. Nosotros lloramos a nuestros difuntos y no tributamos la vida de nuestros seres amados. Ujú, Son dos cosas diferentes. Uno tiene que aprender a tributar la vida de quienes amamos, porque nos dejaron y nos transformaron y cuando mueren
es porque ya estaba escrito que murieran y porque sienten que sí van a poder seguir, que la familia va a poder seguir adelante. Pero por eso es importante el acompañamiento, para que se pueda transmutar la culpa y la ira, para que no venga después el proceso de echarse la culpa uno a otro, de es que tú querías esto y no lo hicimos y pudimos haber intentado esto y no lo intentamos y entonces viene aquí toda una serie de tensiones familiares más el duelo y no hay una fórmula para evitar el duelo. No es como una pastilla que me quite el dolor de cabeza. Hay que transitar el duelo. De hecho, los seres humanos tenemos duelos. El primer duelo es el parto. Pequeños. El primer duelo es el parto porque es asumir que ese ser vivo ya no necesita de mí. Es el primer duelo. El segundo duelo es cuando ya no usa pañal, porque es que cada vez me está mostrando que necesita menos de mí. Y durante la vida pasamos por muchos duelos. Y eso es parte de prepararnos para el duelo más importante, que es la pérdida de un ser que amamos. Y que hay que transitar el duelo, hay que vivirlo, hay que llorarlo. Dura 2 años, pero la muerte es inevitable y el duelo es inevitable. Y en últimas, morir es un acto de amor. Yes. Yo he dicho que cuando amamos a alguien tanto, como un hijo, como una mamá, el acto más grande de amor que uno puede tener hacia esa persona es soltar. Sí, Yo siento que eso es un acto de gran amor. Es como ya, o sea, puedo soltar, puedes seguir tu camino, yo voy a seguir el mío, sin ti terrenalmente, pero soltar. Creo que eso es algo fuerte y es transformar. Yo le digo a las personas es eso, es soltar y es transformar todo ese dolor que sentimos en agradecimiento, es agradecer cada día por esos 20 en mi caso, por esos 24 años que tuve la oportunidad de tener a mi hijo. Doy gracias todos los días porque hubiesen podido ser menos, hubiese podido no tenerlo, pero tuve 24 años al ser más maravilloso de mi vida, la personita que me transformó mi vida totalmente. Entonces agradezco, en mi caso le agradezco a Dios, creo en Dios, agradezco a Dios, los que no creen en el universo, agradezcan eso. Y ahí ese dolor empieza a amortiguarse un poco. es, esa fortaleza la da el mismo proceso. Ujú, Es que uno cree que total. no, uno cree que no, ¿no? Ujú, Por este mismo pensamiento de creer que los papás son los primeros que se tienen que morir. exacto. Pero yo les hago una pregunta y es, ustedes tienen la fortuna de cuidar de su hijo o de su hija y cada día vivirlo intensamente. ¿Qué pasaría si en ese pensamiento de verdad de que el papá o mamá muere primero? ¿Qué pasaría si ustedes mueren primero que sus hijos? ¿Qué pasaría con su hijo o con su hija? Exacto. Esas son las preguntas que debemos hacer. Claro, la vida tiene unas formas muy bizarras de enseñarnos y uno dice, bueno, pero ¿cómo la enfermedad y el dolor le va a enseñar a uno? Son los grandes maestros.
porque la vida que tenemos es única, es irrepetible, es perfectible en el tiempo y nos llegan maestros o ángeles, como lo quieran llamar, y nos empiezan a acompañar en ese proceso como la crisálida, y la crisálida tiene que morir para convertirse en mariposa. Cuando uno termina el duelo, uno es un ser humano completamente diferente y tiene una percepción de la vida mucho más reflexiva, mucho más centrada y mucho más amorosa, compasiva y espiritual, porque este es un proceso de crecimiento espiritual. El dolor y la enfermedad duelen, pero son un proceso de aprendizaje y es un proceso de aprendizaje hacia adentro. El proceso espiritual, de crecimiento espiritual es hacia adentro, porque yo tengo que empezar a tener unas conversaciones conmigo misma y yo voy a ser la mejor versión, más si yo tengo otros hijos. Mi hijo o mi hija con la enfermedad huérfana me ha enseñado por X cantidad de años a batallar la vida. Me la enseña con una sonrisa, me la enseña con un acto de amor, me está mostrando cómo se vive la vida con enfermedad y me muestra cómo se vive la muerte cómo se vive la muerte con amor. Los está llenando de fortaleza y todos los días les está diciendo, ustedes van a poder continuar la vida sin mí. Así es, doctora, es un proceso, ¿sí? Nadie ha dicho que va a ser fácil, pero es un proceso. Y Nadie. exacto, todo es un Y no, proceso. mire, es que si no es un proceso, entonces, pues no tendría sentido. Tenemos, porque tenemos que tener un tiempo de reestructuración de la vida, es un proceso de rearquitectura ¿No? para volver a retomar la vida después de 2 años o 2 años y medio que dure el duelo, porque he durado veintitantos años en un segundo plano. Entonces es un proceso de reconocimiento, porque tengo que volver a reconocerme, tú lo decías. Yo no sabía cuáles eran mis hobbies y mis pasiones. Yo sabía cuáles eran las de mi hijo y las tomé como mías. Así es, así es. Bueno, doctora, tenemos muchos saludos acá de agradecimiento por darnos tanto conocimiento. Muchas personas nos escriben. Y también tengo acá una pregunta y es, ¿debo hablar con mi hijo de la muerte? Sí, sí. Miren, la muerte, y aquí les voy a echar un poquito de historia de por qué no hablamos de la muerte, independiente haya enfermedad o no haya enfermedad. Porque o vivimos en una cultura que niega la muerte, vivimos en un sistema geopolítico que niega la muerte, en un sistema económico que niega la muerte, pues porque necesitamos producir y quien no produce no sirve, quien no consume no sirve. Vivimos en unas sociedades en las cuales no son permitidas el expresar palabras de muerte o alusivas a la muerte. Siempre hay una tía que le dice a uno, mi hijita, o la mamá, le dice a uno,
mijita, no hables sandeces. Siempre le dicen a uno que cuando yo me muera, Dios no quiera. Amas porque entonces viene el pensamiento de eh, la muerte, hablar de la muerte es un mal presagio, hablar de la muerte es una invocación, el tener una enfermedad es un castigo, somos los más de malas, eh, qué mal le hemos hecho a la humanidad para merecer esto. Pero esto no es no son paradigmas de nuestros abuelos. Eso viene desde hace muchos años, eso viene más o menos desde 1800, porque antes de 1800 la gente se moría a los 25 años, que era la expectativa de vida, eh, y sabían que se iban a morir y tenían control sobre su vida y de su muerte, y la primera causa de muerte eran las infecciones, especialmente las infecciones dentales. Eh, pero adicionalmente la gran mayoría de las personas no eran letradas, no sabían leer, no sabían escribir, y entonces viene todo el proceso de evangelización y la forma en la que la visión judio-cristiana le mostró a esos individuos que no sabían leer y escribir cómo tener una vida piadosa, que era más o menos darle el diezmo a la iglesia, era a través de la pintura. Y entonces se empezaron a pintar las ideas judio-cristianas de lo que era el cielo y el infierno. Y el infierno lo pintaban súper macabro. Y entonces, pues ahí sí la gente decía, no, gracias, yo allá sí no quiero ir, yo prefiero mi vida piadosa. Pero independientemente de eso, la muerte era familiar. La muerte congregaba a toda una comunidad, no solamente la familia nuclear, porque el que moría invitaba a toda su comunidad a su muerte, incluyendo a los hijos, a los niños, porque a los niños se exponía a la muerte, porque era natural, porque era familiar. Pero cuando se formaliza la medicina, después de 1800, se construyen los hospitales. Sí, por supuesto, gracias a esos grandes médicos de finales del siglo XVIII y principios del XIX, se encuentran las nuevas formas de detección de enfermedades infecciosas. Llega la era de los antibióticos, la era del pulmón de hierro, empieza a alargarse la expectativa de vida. Eso da la sensación de que los médicos están para salvar y para salvar. Entonces la muerte sale de la casa y se instala en el hospital, pero en el hospital los médicos están es en función de salvar la vida, y entonces la muerte se convierte en la gran enemiga y en el fracaso del médico. Por eso es que en las escuelas de medicina, enfermería, optometría, psicología, trabajo social, nutrición, no se enseña sobre la muerte. No se abren espacios para hablar ni de mis miedos como humano, ni de lo que yo voy a vivir. No hay espacios para eso. Y entonces la muerte queda como en un limbo y sale de la conciencia de los individuos. Al salir de la conciencia, pues deja de ser familiar, y eso se traduce en que hoy, cuando salimos de la casa, no pensamos que es nuestro último día en general. ¿Mm? Por eso es que no hablamos de la muerte, por eso creemos que es un mal presagio, por eso es que hablamos pasito y a veces le decimos a los médicos que por favor no le digan a nuestros familiares que tienen X o Y enfermedad, em, porque creen que se van a morir si les dicen que tienen tal o Y enfermedad. Y los médicos tenemos que hablar con la verdad, porque no podemos distorsionar la realidad. Entonces, sí hay que hablar de la muerte
con la familia. No es que uno diga, "Oye, me compré un seguro funerario y lo primero que le dicen a uno es, ¿estás enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Tienes cáncer? ¿Te dijeron algo malo?" Yo no sé, no, no, yo tengo un seguro funerario porque es que morirse es carísimo, es caro. Y la percepción de muerte también varía según estrato socioeconómico, porque es que no es lo mismo tener una enfermedad eh, crónica, irreversible e incurable cuando no tengo sistema de seguridad social, cuando tengo esa misma enfermedad, pero yo tengo póliza full cover. No es lo mismo. Y morirse es muy caro, eso vale plata. Entonces es responsable tener un seguro funerario. Es responsable hablar de la muerte porque es natural. No por hablar de ella se va a convertir en una realidad inmediata. Y en la medida, y esto no es una sola conversación, esto son muchas. Además porque hay días que uno no quiere hablar del tema, quiere hablar de otras cosas, está bien, pero es necesario poner sobre la mesa el tema de que nos vamos a morir con o sin enfermedad. Miren, a la muerte no le importa qué edad tenemos. A la muerte no le importa si tenemos enfermedad o no. A la muerte no le importa si tenemos o no tenemos plata. A la muerte no le importa qué profesión tenemos. A la muerte no le importa si tenemos hijos pequeños. A la muerte no le importa si tenemos sueños. A la muerte no le importa nada de eso. La muerte tiene una función. La muerte hace parte del ciclo de la vida, el ciclo de la existencia. Así es, doctora, tienes toda la razón. Eso es. Y qué bueno que aclares de que sí debemos tocar el tema en casa, de que sí Es se debe hablar. responsable, es lo más responsable. Hay algo importante también cuando se habla de la muerte. Cuando tenemos hijos con enfermedades huérfanas que ya cumplieron la mayoría de edad y que tienen sus facultades mentales conservadas, uno, tienen derecho a solicitar la eutanasia. Tienen el derecho. ¿Sí? Dos, cuando ya han cumplido la mayoría de edad y cuando y tienen sus facultades, hay un documento legal que se llama la voluntad anticipada, que es la resolución 2665. Es el documento de voluntades anticipadas. ¿Qué se expresa en ese documento? En ese documento, el médico le debe explicar al paciente cuál va a ser el proceso de su enfermedad hasta el fallecimiento y se lo va a explicar fase por fase y le va a explicar qué se puede hacer desde el punto de vista médico para el control de esas fases. Todo eso se escribe hasta el punto de cuando ya no se puedan controlar tus síntomas porque los medicamentos ya no funcionan,
¿Tú quieres que hagamos sedación? Si llegas a tener broncoaspiración y haces neumonía complicada, ¿tú quieres reanimación? Y todo se deja escrito, incluido el ritual de despedida, que tiene que ver con el sistema de valores y creencias. Ese documento es un documento legal y ahí yo puedo dejar expresado también que si yo pierdo la conciencia, hay alguien de mi familia que va a ser garante de que las decisiones que yo he expresado en ese documento se cumplan. Ese documento se puede suscribir de tres formas. El primero, de forma escrita, y ese documento debe tener dos testigos que no guarden consanguinidad. Y la razón de no guardar consanguinidad es garantizar que no hay coerción. Y cuando es escrito, esas firmas deben ser notariadas. Si no se escribe el documento, se puede hacer un video con dos testigos que no guarden consanguinidad. O se puede hacer un audio con dos testigos que no guarden consanguinidad. Pero el documento de voluntades anticipadas también es un derecho. Una de las metas del cuidado paliativo es restablecer los derechos fundamentales de la autonomía y la voluntad para poder tomar decisiones y que la familia pueda comprender las decisiones que ha tomado él o la paciente y que sean respetadas, porque es un documento legal. Bueno, qué bueno enterarnos de todo esto. Como hemos estado hablando tanto de mi caso, les sigo contando sobre mi caso Da. precisamente. Mi hijo no, él no firmó nada de esto, pero el tema sí el tema de la muerte sí fue un tema recurrente en familia sobre esto de lo que va a pasar, de que, y él desde muy joven tomó la decisión de que él no quería nada invasivo. Mm. Él tomó la decisión y nosotros le respetamos su decisión al momento que él tuvo su crisis. Cuando estuvimos en la clínica, el doctor nos preguntó todo esto de reanimación, todo esto de intubación y no aceptamos porque era la decisión de él. Él no estaba de acuerdo con eso. Y lo mismo que les comentaba, también pasó con mi mamá. Mi mamá sí firmó este documento. A mi mamá le aplicaron la sedación paliativa. Entonces, sí, sí son opciones que tiene uno para darle a sus seres queridos una muerte digna. Es importante. Sí, yo sé que es un tema muy difícil y yo sé que muchas mamitas en este momento tienen su corazoncito arrugado por este tema, pero también pienso que son cosas que hay que hablarlas. Son muy sensibles, pero también hay que tocar el tema. Mira, toca, y es necesario porque de por sí a los seres humanos nos cuestan las conversaciones incómodas. ¿Sí? Dilatamos la cosa y lo dejamos para mañana y después y lo dilatamos y lo dilatamos. Y puede llegar el momento en que no se dé esa conversación. Y ahí sí pueden venir otros sentimientos que pueden ser mucho más negativos. No hay que dilatar la conversación. Hablar de ello es natural. Y como les digo, esto no es una única conversación. Y yo entiendo que hoy puedan tener y puedan terminar con su corazón arrugado. Y después de esta sesión se sienten a llorar
eh, se salgan a caminar, se salgan al balcón y se fumen un cigarrillo. Es normal y está bien, pero estas conversaciones no son únicas, son muchas las que debemos tener. ¿Por qué? Porque el día del fallecimiento puede ser un día triste, pero no el peor de la vida. Así es, doctora. Eh, por mi parte, quedo muy complacida y muy agradecida con esta charla del día de hoy, doctora, eh, porque no solo tocamos el tema de cuidados paliativos, sino temas bastante sensibles, temas como la muerte, temas como terapia, como que sí, es bueno que vayamos a terapia, no nos neguemos tanto. Yo fui una de las personas que me negué mucho a ir a terapia, me costaba trabajo, no estaba loca, que es lo que comúnmente dice uno, pero sí ayuda, sí es liberador. Entonces, no nos quedemos calladas, hablen, busquen esa persona con quien desahogarse, busquen esa amiga, busquen esa pareja para poderse desahogar y saquen, no se repriman todo, no se repriman todo porque eso duele y eso nos va a quedar comiendo por dentro. Entonces, pues, mi llamado sí es Sí, ese. Cualquier duda que tengan, pues nada, me cuentan. Estoy, ustedes saben que siempre estoy disponible. Siempre si me buscan, siempre voy a estar. Y si buscamos la persona indicada para guiarles el camino, buscamos la persona indicada para que nos den estos consejos como los que nos dio la doctora hoy. Entonces, doctora, yo creo que ya siendo las 6:30 de la tarde, pues le agradecemos mucho, la dejo descansar. Eh, felices de haberte conocido, de verdad. Tenemos muchos mensajes de agradecimientos, tenemos muchos papás, tenemos muchos profesionales que se conectaron también a esta charla y también les decimos a ellas muchas gracias, de verdad. Fue un oh, placer. para mí fue un privilegio haber estado compartiendo esta conversación contigo y con los que se conectaron. Em, A mí me consiguen facilito por mi Instagram como luchitacano666. Ustedes me pueden conseguir allí, me Ajá. pueden preguntar, yo contesto, me- lo, porque estoy para ayudarles en lo que yo pueda, estoy para escucharles, estoy para orientarles. Eh, mm, pues, Nancy, te agradezco no solo a ti. eh, sino a la misma fundación, eh, por creer en lo poco que sé, en confiar en mi trayectoria, considerar que lo que yo tenía por decir era importante hoy. Pueden seguir contando conmigo para lo que necesiten. Eh, yo quisiera eh, que pudieran decir cinco cositas que se llevan, 5 personas que me digan qué se llevan el día de hoy de esta charla que tuvimos. Lo pueden escribir o si quieren perder el miedo y abrir su micrófono y decirlo, también es válido. Pero Doctora, quisiera que esperemos a ver qué nos dicen. Muchos agradecimientos, sí. Bueno, acá tenemos a Adriana Salcedo, no tener miedo a la muerte. muy bien, Acá tenemos a Francinet, dice, me llevó conocimiento. muy bien. Súper, Me faltan 3, ya casi. ya casi. Pero sí, se conectó mucha gente por Facebook también. Acá nos están preguntando dónde pueden ver la charla, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Ahí encuentro la charla en Facebook. Me llevó empatía. Qué lindo. En nuestras Muchas redes gracias. sociales nos pueden encontrar. Ahí encuentro la charla también. También, pues nada, les comento que en este momento estamos apoyando mucho a pacientes con ataxia de Friedreich. También.
Si saben de pacientes, acá estamos dispuestos a apoyarlos, a ayudarlos a eliminar esas barreras en este sistema de salud que es tan complejo, a orientarlos. No somos profesionales de salud, pero tenemos la experiencia de vida. En mi caso tengo la experiencia de vida, los 24 años que viví con mi hijo, entonces estamos dispuestos a orientarlos. Si no tenemos las respuestas, buscamos personas indicadas como la doctora para encontrar esas respuestas. Bueno, acá tenemos, me quedó muy claro el tema paliativo, excelentes personas. Gracias por compartir sus conocimientos, excelente tema. Aquí está Deyanira, levantó la mano. A ver, puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Hola, buenas Buenas. noches, ¿cómo estás? Bien, pues yo soy la mamita que les comentaba la historia. Tengo dos niños, sino que a veces ha sido un poquito difícil poder abordar con el otro pequeñito. O sea, el hermanito tiene 9 años y el grandecito tiene 13. El de 9 años pues está entrando como también en una etapa en la que lo he visto muy triste. Y a veces, pues, es difícil controlarme delante de ellos, de él más que todo, porque pues con Cecitar, pues salgo para el otro cuarto y por lo general siempre como que trato de hacer llorar y volver y salir y con toda la fortaleza y con toda la moral de que él sepa que yo voy a estar bien. Pero entonces hay veces que la verdad es que en este momento pues él está con muchísima dificultad respiratoria. Está en cuidado paliativo, pues está aquí en casa, pero médicamente me dicen que por él no se puede hacer nada. Ni siquiera se puede hacer reanimación, o sea, nada. Y tampoco se pueden hacer procedimientos invasivos, nada, porque está demasiado delgadito, está pesando 16 kilos. Hace poco lo llevé al médico y ha sido, pues, ha sido un constante como emocionalmente se sube y se baja muy rápido. ¿Qué me llevo de hoy? Que a pesar de que le tengamos miedo, la muerte es una realidad que desafortunadamente ni como mamás ni como personas podemos evitar. Yo ya le entregué a mi hijo a Dios y yo le dije a él que se lo entregaba en sus manos porque yo lo amaba mucho y no quería ver a mi hijo sufrir más, pero ha sido muy difícil. Creo que uno lo dice de palabra, pero a veces es difícil uno aceptarlo. Pero ahí vamos, con la fortaleza en Dios porque yo sé que Él va a estar bien. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que Dios piense en mí, yo quiero que Dios piense en mi hijo porque es pequeño y él no merece sufrir, ni por mí ni por nadie en este mundo lleno de... Entonces es eso nada más. Muchísimas gracias, estuvo muy bonito. Gracias por escucharme y, y de verdad que pues sí, ahí toca ser muy fuertes. Y como más, creo que ellos son los que le transmiten a uno muchísima más fuerza cuando uno aprende a entregarlos. Y ahí pues solo quiero fortaleza, le pido a Dios fortaleza porque no pido nada más en esta vida. Solo que Dios me dé la fortaleza que yo necesito para afrontar el momento y seguir adelante con mi otro niño porque sé que él también me necesita. Muchas gracias. Yo creo que Dios está en ti, está en tu hijo, está presente en tu casa. Si tú quieres fortaleza para ti, puedes hacerle la oración a San Miguel Arcángel y él te va a dar fortaleza. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, yo estoy prácticamente adherida a la Virgen porque el año pasado lo tuve en UCI, porque me le dio una neumonía bacteriana muy fuerte, le dio derrame pleural y quedó pues lesionado y prácticamente perdió el pulmoncito derecho, le quedó funcionando solo el izquierdo.
y pues estos días ha estado bastante delicado. Entonces es eso, pues en medio de todo, yo tampoco pues he estado muy de acuerdo con los procedimientos invasivos, por lo que él es tan pequeño, delgadito, que eso le causaría más dolor. Y médicamente pues tampoco se puede porque lo intentaron hacer una gastrostomía No, pues, y no lo pudieron hacer porque él está demasiado bajo de peso, no no lo tiene puedo masa hacer. muscular. Sí, señora. Entonces la cicatrización era muy difícil. Entonces prefirieron decir que no, que tratarlo así como está y ya. Sí, señora. Y es importante, Deyanira, está bien, tienes todo el derecho a llorar, tienes todo el derecho, porque él va a entrar en deterioro más rápido, porque ya no, ya su cuerpo va a perder la batalla, porque su sistema inmunológico con 19 kilos, 20 kilos menos 16. 16 kilos, ya no hay sistema inmunológico que aguante. Y así lo entubaran, no lo aguanta. Es necesario que empieces con psicología porque, porque tu hijo va a entrar en deterioro progresivo rápidamente y hay que dejarlo ir. Dejar ir también está mal, pero te vas a dar cuenta que no estás sola. Gracias, doctora, por esas palabras. A la señora de Yanira le mando un abrazo desde la distancia. Tal vez ella no lo sepa, pero he escuchado mucho de ella. Yo conozco la historia, conozco por medio de las gestoras de la fundación, conozco su caso y desde acá de verdad le mando un abrazo gigante y le pido a Dios por el niño y por su fortaleza, porque pueda ser muy fuerte ahora en adelante. Bueno, doctora, eh, de las otras palabras Bueno, que nos decían las personas acá, el autocuidado como cuidadores es fundamental. Muchas gracias. Nada, definitivamente. Muchos saludos, muchísimos agradecimientos de Clara Inés, de Fátima, de Ingrid, de Lucy, muchísimos agradecimientos, doctora, para usted, de verdad. ay, muchas Creo que gracias fue y una yo, tarde muy enriquecedora. A muchas de las que están escribiendo, a muchas las conozco. Le mando un abrazo, doña Carolina, doña Lucy, a muchísimas, de verdad que las tengo en mi corazón, las tengo en mi corazón, doctora. Yo empecé en esto de la asociación hace 20 años, así que todas las mamitas que han pasado por mi vida y todos los niños que han pasado por mi vida son muchísimos, muchísimos. Entonces, eh, nada, entendiste tu misión de vida. sí, acá estoy, acá sigo. Entonces, nada, les mando un fuerte abrazo, fortaleza, mujeres, fuertes guerreras. De verdad que es lo que más tenemos acá. También hay hombres, acá tenemos unos hombres maravillosos también, unos buenos hombres que cuidan de sus hijos y de sus hogares. También un abrazo para ellos. Doctora, muchas gracias. Dios la bendiga y espero volvernos a ver. Espero de verdad podernos Con encontrar. seguridad. Con seguridad, de nuevo, muchas gracias a todos y a todas que se conectaron. Les agradezco sus palabras, su generosidad para con estas apreciaciones y ya saben dónde me pueden encontrar, lo que necesiten y pues la fundación pues puede contar conmigo cuando lo necesite. Les deseo una maravillosa noche y me voy llena de amor. Muchas Mando gracias. un abrazo Fel- mortal para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Que tengan una linda noche. Que Dios los cuide. Abrazos. Adiós, doctora. Que Muchas estés bien, gracias. Nancy. Chao. Chao a todos. Chao.